Bueno, estamos casi ya celebrando la Navidad, ¿sí? ¿Cuántas Navidades llevamos ya celebrando? Algunas varias, otras no tanto, ¿no? Pero siempre es lindo celebrar la Navidad en la familia personal, pero también en la familia comunitaria, en la familia de la iglesia. Es hermoso poder celebrar juntos el nacimiento de Jesús. Y hoy, en este día, las Sagradas Escrituras nos muestran de alguna manera lo que está entre bambalinas del misterio de la Encarnación. El misterio de la Encarnación está claro, por decirlo así. Dios se hizo hombre, Dios se echó hombre, la segunda persona de la Trinidad, un único Dios, pero en tres personas. La segunda persona, el Hijo, se hizo hombre real, verdadero, con cuerpo y alma humana, en el seno de una mujer elegida por Dios, la Virgen María, y se hizo hombre sin concurso de varón, de modo que el Dios hecho hombre tiene una madre humana, pero no tiene un padre humano. Bueno, sí, tiene un padre humano adoptivo, pero no un padre humano carnal. Este es el misterio de la Encarnación, y el que van y que no solo en sí mismo es este misterio, Dios y hombre verdadero, Jesús, sino también un hombre verdadero que transcurrió todas las etapas de la vida de cualquier ser humano. Estuvo 9 meses en el seno de una mujer, nació, vamos a celebrar su nacimiento en Belén, en una cueva de animales, nace en un contexto infrahumano, casi peor que el nacimiento de cualquier niño judío de su tiempo, casi no, peor que el nacimiento de cualquier niño judío de su tiempo. Que a los pocos días, a pocos días de nacer, lo intentan matar, tienen que huir a Egipto sus padres, vive en el exilio durante años, y luego vuelven a Nazaret, ya niño, tal vez tendría 7, 8 años, vuelven a la tierra judía, pero no se implantan en la ciudad de Belén, sino en Nazaret, por una cuestión también política y de prevención. Y así crece la vida. Fíjense que de este hombre que es el Hijo de Dios, que es Dios, es más lo que ignoramos que lo que sabemos, porque de su vida oculta sabemos muy poco. Sí tenemos noticias de él, de su vida, a partir de su vida pública, que comienza con el bautismo. Pero pues bien, esto es lo que yo acabo de decir en pocas palabras, es lo que acontece en el escenario. Pero ¿qué pasa entre bambalinas? O sea, en la parte de atrás del escenario. ¿Qué pasa ahí? Y hoy, de alguna manera, el Evangelio nos habla de lo que pasa entre bambalinas. Y lo voy a decir de esta manera. Dios desacomoda las cosas. Digan conmigo, Dios desacomoda las cosas. Pero ojo, no es que las desacomoda porque Dios sea un agente del caos que le gusta el desorden. Dios desacomoda las cosas porque normalmente tendemos a acomodarlas según nuestros propios criterios de lo que está ordenado y de lo que está bien. Y Dios quiere llevarnos a un nivel de trascendencia. Vamos a los desacomodos que provoca Dios. Tenemos el desacomodo fundamentalmente de María y de José. En el Evangelio de San Lucas, podemos decir, está el desacomodo de María, y en el Evangelio de Mateo está el desacomodo de José. María, bueno, sí,
María y José tenían un proyecto de matrimonio, se iban a casar, ya estaban comprometidos. Y este aquí que aparece el ángel Gabriel y le habla a María y le dice, bueno, Dios te invita a aceptar ser la madre del Salvador. ¿Cómo será esto si yo no convivo con ningún hombre? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Bien. Y bueno, y María dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De repente, María, ¿saben una cosa? María no conocía su propio misterio, como vos tampoco conocés casi tu propio misterio. ¿Quién puede decir yo me conozco plenamente? Si conocernos a nosotros mismos es una tarea que nos lleva toda la vida y encima no nos alcanza. ¿María podía saber que ella había sido concebida sin pecado original? No. ¿María podía saber realmente la identidad de aquel que se iba a gestar en sus entrañas? No. Tuvo que esperar la revelación que el propio Hijo de Dios hizo de su propio misterio. María pudo saber que el niño que iba a ser engendrado en ella era hijo de Dios, que iba a ser santo, pero que iba a ser Dios en persona. Sin duda que no. Sin duda que no. Pero bueno, ahí está María. Le desacomoda las cosas, pero no le desacomodó le desacomodó sus proyectos y la elevó a una misión maternal de una trascendencia absoluta. ¿Pero qué pasa con José? Bueno, recordemos un poco la historia. María recibe en su anunciación la noticia de que su prima Isabel, una mujer anciana, considerada estéril, estaba en su 6º mes de embarazo. ¿Y qué hace María, movida por el deseo de servir, de ponerse al servicio de una mujer anciana? Recorre unos 180 kilómetros aproximadamente y se va. Por supuesto que no le dijo nada a nadie. No le dijo a José, mirá que me vino a ver un ángel y estoy embarazada. Se fue, urgida por una misión que de alguna manera le fue conferida por ese mismo anuncio en el cual ella recibió la solicitud de Dios de ser la madre del Salvador. A los 3-4 meses, después del parto de Juan Bautista, María vuelve, y vuelve con un embarazo que ya no se puede ocultar. Ya tenía pancita, y se veía. Y se veía esa pancita. Evidentemente, José ve lo que ignoraba. Y aquí viene el desacomodo de José. A ver, ¿José la quería María? Sí. ¿Se quería casar con ella? Sí. Pero ¿qué significa que María esté embarazada sin que él hubiera intervenido? Puede significar humanamente 2 cosas: que ella faltó a la fidelidad, o puede significar que ella fue violentada. Mucho más que eso no puede significar. ¿Me están siguiendo? Miren que la crisis interior. ¿Qué más? José puede decir, bueno, ese niño no es mío, pero lo voy a aceptar. Pero, ¿y si con el tiempo se la hago parir? Porque a veces cuando nosotros no perdonamos de corazón, cuando nuestra memoria nos llena de recelos y de resentimientos, y cuando vienen las dificultades de la vida,
tus errores son mi poder. ¿No? ¿O no? ¿Cuántas veces reclamás cosas de hace 20, 30 años? Sí, porque vos, cuando éramos novios, no me invitaste a un café. Y yo tenía tantas ganas de tomar un café o un helado grido. Digo, y estoy hablando de tonterías, pero las deudas de fidelidad, yo lo he visto en tantos matrimonios, ¿no? En tantos matrimonios. Sí, te perdono, seguimos adelante, te perdono, pero te la hago parir todas las veces que pueda. ¿Pasa o no pasa? Yo lo he visto en gente, no entre ustedes, no, por supuesto, hay gente que... En otro país, no me pasó acá, fue en otro país. Así que José, Dios le desacomoda a José todo, su proyecto de vida junto a María, su proyecto de hombre trabajador formando una familia. También, hablando del desacomodo, podemos pensar que María tal vez algo le dijo, tal vez. Pero supongamos que María le dijo algo. Supongamos, no lo dice la Biblia, en realidad no lo sabemos. No sabemos si María dijo algo o no dijo nada. No lo sabemos. Pero supongamos que cuando volvió, le dijo algo. José, ¿lo iba a creer así porque sí? Mira, vino un ángel y me embaracé. ¿Dónde está ese ángel que lo reviento? Digo, ¿iba a creer? Tal vez sí, tal vez no. Pero sin duda, supongamos que se le hubiera dicho, uno hubiera esperado una prueba de realismo, porque a ver, el relato suena bastante fantasioso si no fuera que pasó de verdad. Dios le desacomodó las cosas. Estamos, acuerden, en las bambalinas del misterio de la encarnación, para mostrar que cuando Dios se hace hombre y cuando aparece en tu vida, Dios te desacomoda y tenés que acostumbrarte a esto. ¿Por qué te desacomoda? Porque te invita a algo trascendente. A María la invitó a ser la madre de Dios. ¿Qué tal? Chupate esa mandarina, ser la madre de Dios, la que iba a tener que educar, cuidar a Dios en persona hecho hombre. Y a José, supongamos entonces que José dice, bueno, tal vez María me esté diciendo la verdad, porque la conozco, jamás mintió, jamás. Pero si es verdad, yo me tomo el buque, porque ¿qué tengo que hacer yo ahí? No me voy a meter en un baile que no me toca. Me voy a meter en el baile que no me toca. Yo ser el padre adoptivo de Dios. Supongamos, estamos haciendo conjeturas porque no tenemos, pero son conjeturas que tienen su fundamento. Entonces, sea por la duda de fidelidad, sea porque le creyó a María, o tal vez le empezó a creer a María, José tiene un problemón. Y ¿por dónde se orienta don José? ¿Por dónde ve una salida? Tomarse el buque. Me voy. Claro, pero hay otro problema. Si me voy, la dejo expuesta a María, o bien a la sospecha de adulterio, con lo cual podría merecer la pena capital de la lapidación, o bien la expongo a María
a ser una mujer abandonada y tener que educar, cuidar, alimentar. No había pensión, no había asignación universal por hijo, nada, no existía. Y yo le digo a los chicos, escúchenme chicos, ¿saben? En esa época tampoco había WhatsApp. No había WhatsApp. Y la gente vivía, aunque no había WhatsApp. Y no había telefonitos. ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿quién nació en una época en que no había teléfonos móviles? ¿Y los demás? Levanten la mano, pecadores. Pero hay algunos millennials acá. No, millennials no, de la generación Z. Acá veo algunos. La generación Z que nacieron ya son totalmente, ¿cómo es que se dice? Informáticos, no, digitales. Son de una cultura digital absoluta. No conocen lo que era antes, ¿no? Generación Z. Pues bien, Dios le desacomodó las cosas a San José. ¿Pero en función de qué? De darle trascendencia a sus proyectos. Y ahí aparece algo muy interesante en el cual quiero abundar, que es el sueño de José. José tuvo un sueño, se le apareció el ángel de Dios y le dijo: no temas, María, no temas, José, en recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Fíjense, en ese sueño, primero, 3 cosas le revela Dios a San José. 1, le revela su temor, por eso le dice: no temas. Muchas veces el temor es una emoción que nos cuesta reconocer. Es tal vez la emoción más arcaica del alma humana, porque gracias al temor escapamos de los animales salvajes cuando vivíamos en medio de las cavernas. Los animales tienen temor, ¿viste? También. Y nosotros somos animalitos de Dios, pero animalitos al final. Mirá al animalito que tenés al lado y decirle: eso es un animalito que salió bastante lindo. Decile eso, así se pone contento. Un animalito que salió bastante bien. El temor. Dios le revela el temor. Tenés temor. ¿Pero para qué le revela el temor? Para que de alguna manera el temor no se encierre dentro de sus esquemas en los cuales pretende encontrar seguridad. No temas, José. Segundo, le revela el misterio del embarazo de María. Lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. No fue infiel, no hubo un hombre, no fue violentada. Lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Y tercero, tú le darás el nombre, o sea, vos vas a ser el padre en la tierra de ese niño. Porque dar el nombre es como dar el apellido, es reconocerse padre y reconocer la filiación de ese niño. Ese niño iba a tener un padre terreno, un padre con genealogía, no un clavel del aire, un padre que iba a vincular ese niño con toda la historia. Un versículo antes de este relato está toda la genealogía de Jesús, empezando por Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue padre de Farés, y así hasta Jesús. Dios en ese sueño le revela a José, primero, su temor, segundo, el misterio del embarazo de María, y tercero, la misión que habrá de tener, su misión con respecto a ese niño. Y digo, y voy terminando, ¿no? Dios desacomoda las cosas para dar
trascendencia a nuestra vida. Dios le dio una trascendencia a María y una trascendencia a José, que hace que aunque hayan pasado ya 2000 años, sus historias sigan siendo importantes y significativas para nosotros. Sus historias sigan siendo modélicas para nosotros. Sus historias sigan siendo fuente de inspiración para nosotros. De alguna manera, todos nosotros muchas veces acomodamos las cosas para llevar una vida tranquila, sin sobresaltos económicos, sin sobresaltos en nuestra salud. Vamos asegurando nuestra vida. Y está bien. Y es justo a los ojos de Dios. Pero todo lo que construimos para tener una vida tranquila no puede ser lo que le dé a nuestra vida trascendencia. Lo que le da a nuestra vida trascendencia es aceptar que Dios nos desacomode nuestros planes y nos revele nuestro lugar en la historia de la salvación, invitándonos a asumir ese lugar en la historia de la salvación.